Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos. Un video nuevo. Ahora vamos a hacer algo que yo considero que es muy importante, especialmente como en el caso mío, que traigo un custom tuning en el camión. Le vamos a instalar aquí en este hueco que ya tenía el reloj para medir la presión del turbo. En este caso tengo este reloj que lo compré en Amazon, me lo recomendaron muy bien. Es de la marca Hewitt Industries. Lo que me gustó de este que no es electrónico, es manual, es sencillo. Es lo más sencillo del mundo, es mecánico, dijera mucha gente. Viene con todos los accesorios, con una manguera y muchos coples para adaptarlo. Aquí están los demás coples y también viene con un cable para ponerle luz. Bueno, esto es muy sencillo. Vamos a tratar de pasar esta manguera desde el motor hasta el tablero. ¿De qué parte del motor? Lo vamos a agarrar de la parte del intake manifold, que se dice en inglés, o en español el múltiple de aire frío, el múltiple de entrada. Bueno, ahora vamos para el motor. Ok, señores, en este caso este es un Detroit 12.7 serie 60 DD4. Casi todos los que tienen este tipo de manifold traen dos entradas para accesorios, que en este caso sería una de ellas. Ya sea que usemos esta o usemos esta de aquí. De aquí lo que vamos a hacer es que vamos a conectarle un cople y lo vamos a correr la manguera. Estoy pensando en usar esta, que ya no me va a ser necesaria. O sea, no realmente esta manguera, sino el hoyo, para que poner una manguera nueva, en caso que esta no sirva. Esta era para el recordatorio del filtro, el reloj recordatorio del filtro, que nunca sirvió en este camión. Entonces vamos a tratar de meterla por allí mismo, usar esa manguera para anclarla. Bueno, espero y bien. Para poder acceder a esto, se me hace más conveniente quitar este panel. Se quita con varios tornillos que están aquí, y creo que hay uno aquí en medio con con un desarmador estrella. En este caso es un T25. Bueno, vamos a proceder con eso. Ok, siguiendo la manguera me di cuenta que termina más o menos detrás de este panel. Entonces lo vamos a remover. Aquí lo tengo. Ok, eso fue la conclusión que llegué. Esta manguera no me va a servir porque es diferente diámetro, pero la puedo pasar por un ladito por ahí. Y lo único que hice fue picarle con este, que es un probador de corriente, hasta hacer un hueco. La manguera le puse poquito tape a protección y va para adentro. Ahorita lo juntamos. Ahora vamos a poner este adaptador que viene en el kit a la manguera pequeña. No se les olvide teflón. El teflón se pone de la manera como si lo fueras a enroscar para que no se caiga. Al mismo lado le das vuelta. Ahora solo ponemos la manguera aquí, ese empuje, teniendo lo suficiente, planeando por dónde la vamos a pasar, que quede bien. Si yo la voy a pasar por este tubo, para que llegue aquí,
Se le jala para ver que todo está bien. Y allí vamos a ver, todo está bien. Ahorita vamos para adentro para adaptarla por dentro. Ok, so aquí estamos adentro. Aquí está la manguera. La pasé como les mostré por el mismo ducto donde va esta, que este era del Filter Minder, el reloj que te recuerda cuando cambiar el filtro. Ya la tenemos aquí. Ahora vamos a poner nuestro reloj, que es lo más sencillo del mundo. Quitamos estos dos tuercas a mano. Y lo pasamos por ahí. Con este empaque por atrás, así. ¡Tum! Lo único que tengo que hacer antes de ponerle un poquito de teflón a este fitting también. Eso es lo que vamos a hacer siguiente. Esta resultó ser una número 12. Entonces lo apretamos. Acuérdense, estas son partes frágiles. Aquí no hay que apretarlo mucho, porque esto es el reloj. Yo pienso que está suficientemente bien. Lo pasamos al hueco. Le ponemos el empaque por dentro. Vamos a ver si se puede ver. Ok, eso ya removimos los tornillos del panel para poder llegar por aquí. Eso fue más fácil. Ya lo metimos todo. Ahora ponerle estas tuerquitas de plástico para asegurarlo en su lugar. Bueno, ya está. Nomás se me cayó una tuerca. Tengo que buscarla. No va a ser difícil encontrarla. Pero eso no le va a... Por ahora no le va a molestar en nada. Le corto la punta aquí para no quitar la cinta. Y ya lo único que nos falta es empujar. Si pueden ver ahí. La manguera en ese fitting. Y debería de estar todo bien. Listo, no se sale. Ahora estamos listos. Vamos a probar. Bueno, lo último que nos falta es conectar la luz. Si ustedes pueden ver, de un foco existente del reloj que va aquí, agarré la corriente y el blanco le puse una terminal, no sé si lo pueden ver, y lo agarré de aquí y si funciona. Lo pueden ver. A ver, no sé si pueden ver ahí. Pueden apreciar que es algo que nos estaba faltando. Ahí está.